Hola a todos, soy Miguel Ángel Muñoz y los saludo para invitarlos en este encuentro a acercarnos a un aspecto bien interesante en la obra de un pintor tan popular y famoso como Sandro Botticelli. Me refiero a sus pinturas que tienen como protagonista a Venus. Están entreviendo detrás de este título una que tal vez sea la más conocida de sus pinturas, llamada La Primavera, y que tiene como protagonista a Venus. ¿Por qué me detengo en ella, siendo una obra tan conocida? Porque es el eje de un aspecto bastante atractivo e interesante, y si ustedes quieren, particular en la obra de este gran maestro del 480. Vamos a ubicarlo históricamente porque creo que es preciso hacerlo. Botticelli nació y murió en Florencia, como ven, a mediados del siglo XV, circa 1444-45, y murió a principios del XVI en 1510. Decía que la pintura que recién mostramos rápidamente era especial. ¿Por qué? Bueno, porque lo más abundante, si hiciéramos una estadística o un raconto de las obras de este artista, lo que más realizó fueron obras como esta que tenemos acá. Una adoración de los magos, una pintura de carácter religioso. Y acá aparece lo interesante que me gustaría compartir con ustedes a partir de ahora. Y es señalar que, a pesar de que el Renacimiento se inspiró tanto en la cultura greco-romana, en la pintura, por lo menos, y creo que también en la escultura, en lo que llamamos el primer Renacimiento, el siglo XV, en que Florencia, la gran capital de la innovación artística, la pintura religiosa, que no era nueva, por supuesto, que tenía toda la tradición medieval, es la que continúa predominando. Predomina la pintura de carácter religioso. A ver, una pintura de temática religiosa hecha con un estilo, con una manera de representar que humaniza a los personajes, le aplica una cuota de realismo que no era lo dominante en el arte medieval. Pero insisto, son pinturas de temática religiosa, que no sería lo dominante en la cultura greco-romana. Y esto va a ser muy fuerte en este siglo XV y aún más. Ni Masaccio, ni Paolo Uccello, ni Andrea del Castaño hacen temas mitológicos. Me importan los temas mitológicos porque se apartan de la tradición judeocristiana, porque apuntan a tener una representación más secular, más física de los personajes, y son, diría, una minoría, cuando no en algunos artistas una ausencia casi absoluta. A ver, me adelanto un poco más, voy a uno de los maestros del Alto Renacimiento, Miguel Ángel. ¿Cuántas obras de carácter no religioso realizó? Poquísimas, muy pocas. De temática mitológica yo registro 2 dibujos, una Leda, un Rapto de Ganímedes, dibujos, sus pinturas al fresco y las pocas tablas que pintó, todas fueron de carácter religioso. Y la razón de esto que estoy señalando hace que justamente esa obra que acabamos de ver y que nos vamos a detener enseguida, La Primavera de Botticelli, sea excepcional en su época y también en la obra del mismo artista. Razón inmediata para esto que estoy señalando es que por estos tiempos y por un tiempo más adelante, los pintores pintan por encargo. Los pintores no hacen obras para tener en su taller guardadas esperando que algún coleccionista venga a comprarlas, para nada. Pintan por encargo. Concretamente elegí esta que es una de las obras más conocidas de Botticelli, esta Adoración de los Magos, de las varias que pintó, que fue encargada por un personaje muy fuerte, Gaspare di Zanobi de Lama, en la Florencia de los Medici, y la hizo pintar esta obra para su capilla fúnebre que estaba preparando, previsor
Gaspare en Santa María Novella, nada menos. En este sentido, fueron la manera en que se realizaron muchas, si no todas, las obras religiosas de estos tiempos, encargos de personajes importantes, poderosos de la sociedad, en este caso florentina, destinados a estar colocados en un espacio religioso, una iglesia. Hasta incluso no es frecuente que estas pinturas pudieran estar en algún pequeño oratorio familiar, cosa todavía para nada frecuente. Por lo tanto, esto explica por qué tan poca pintura mitológica, porque no se encarga. ¿Y por qué tanta pintura religiosa? Por esto mismo. Miren, 1475 es la fecha de esta adoración de los magos, y empezando una década muy importante para Botticelli, la del 80, tenemos este fresco que está nada menos que en la Capella Sistina, la Capilla Sistina del Vaticano. Fue un encargo del Papa Sisto IV, cuyo nombre explica y en cuyo homenaje se llama así ahora la capilla, para decorar las paredes. Son frescos anteriores a la intervención de Miguel Ángel. Son pintores florentinos los que trabajan, entre ellos Botticelli, que tenían ya un prestigio muy bien ganado entonces. Lo cierto es que acá estamos y seguimos estando. Pintura por encargo de un papa, nada menos, y por supuesto de temática religiosa. ¿Qué es lo que ocurre en esta década del 80? Sería complejo y me supera la pretensión de esta charla. Solamente decir que en el breve tiempo que estuvo en Roma, Botticelli, como otros, tomó contacto con las ruinas romanas, con mucho de la tradición clásica, sin duda, pero apenas regrese a Florencia, algo ocurre, o por lo menos aparece un interés de algunas familias florentinas por algunos temas. Y entonces, fíjense, 1481-82 es la datación de este fresco, y de aquí en más podemos saltar a 1482-85, que es la datación que los expertos le dan a esta famosísima pintura, encargada por Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, un primo de Lorenzo el Magnífico, para una villa florentina en las afueras de Florencia. Y entonces se encargó esta obra que ven, 2 metros 3 de alto por 314 centímetros, 3 metros 14 de ancho. Una gran pintura de gran tamaño con un tema que no es religioso. Y a partir de este ejemplo, tal vez sea esta la primera, se van a suceder unas pocas pinturas de Botticelli con temática mitológica, lo que no es poco porque era excepcional en su época y también en su obra. No encontramos pinturas mitológicas en la obra de Botticelli antes de 1480 y tampoco las encontraremos a partir de 1490, para poner una fecha, con lo que yo estoy marcando una cantidad de 4, 5, tal vez 6 obras en las cuales Botticelli se centra en la temática mitológica con todo lo importante que supone esto. Y de esas pocas pinturas, en casi todas, no en todas, pero en la gran mayoría, la figura central es Venus. Y esto también es relevante, y por eso yo ponía como título esto, Venus y el amor platónico, porque Venus va a encarnar en la diosa del amor. Un amor que, como veremos, tendrá 2 costados. El amor ideal, el amor espiritual, el amor como fuente de vida, y el amor sensual, el amor carnal, el amor físico, podríamos llamar. Me apuro a decirles que en estos tiempos, para Botticelli y para sus contemporáneos, Venus encarna la idea de el amor como dador de vida, el amor espiritual, y no tanto el amor sensual. Algo que sí, y me adelanto también todavía más, voy a yo encarar en otra charla, porque en el 1500 ya veremos sí que Venus está representada como la encarnación del amor físico, del erotismo,
No es el caso aquí con Botticelli, y es bueno arrancar con esta obra que, como ustedes ven, tiene casi en el centro físico. Si no hubo ningún recorte, vean que está levemente desplazada hacia la derecha, esta muchacha que está elevada por encima de todos, con una mano marcándonos la dirección de nuestra mirada, que va de derecha a izquierda, y es Venus. El título de la primavera se lo dio Vasari, y de ahí en más ha quedado. Podría llamarse esto el reino de Venus, y seguramente, tal vez sería más apropiado. ¿Por qué? Bueno, porque acá Botticelli nos instala en el jardín de las Hespérides, era el territorio, el reino de Venus, en el cual aparecen distintas figuras que están un poco desarrollando un discurso visual, que como dije, la diosa nos lo guía con su mano derecha ahí levantada, y nosotros mismos podemos seguir figuras que corren de derecha a izquierda. Lo señalo porque no es la orientación más frecuente en algún tipo de relato visual, pero acá está pasando esto. Y entonces la presentamos. Ella es la figura central de esta composición. Ella es Venus, y como pueden ver, Venus está vestida. No exhibe su cuerpo, que sería la manera de exponer la sensualidad o el erotismo. Pues como ven, Venus está vestida, Venus nos contempla con una mirada muy concentrada, y con su mano está como marcando el sentido de toda esta imagen. Pintada como estamos viendo acá, pintada en un jardín en el que Botticelli exhibe una cantidad grandísima de especies vegetales realmente existentes, de acuerdo con los botánicos, claro, y que le da un perfil muy propio. Botticelli también es especial en esto, no solo en esta pintura, sino en toda su obra, porque es un artista que ya estamos promediando, casi terminando el siglo XV, y mantiene algunos elementos que estaban muy presentes en la pintura del llamado gótico internacional, el gusto por lo decorativo, por lo ornamental, que en muchos casos entra en contradicción con lo que podría ser realismo. Entre algunas alteraciones al realismo de esta imagen, adviertan que ni Venus ni los demás, cuando los sigamos viendo, proyectan su sombra. Todo parece estar más bien dominado por una cierta planimetría. La primavera de Botticelli puede parecernos como un tapiz, y tal vez, desde el tamaño hasta el uso, porque esto se pintó para ser exhibido en una sala importante de esta villa que hemos mencionado. Y allí volvemos a verla a Venus. En el centro, fíjense, detrás de ella hay un bosque de naranjos. Las naranjas entonces tenían un valor simbólico grandísimo, hay que mirarlas con más respeto, porque en nuestros días las vemos más familiarmente. Pero las naranjas eran, los naranjos, unos árboles muy valorados, exóticos de alguna manera en Europa, y por eso de mucho valor. En este bosque de naranjos, que es el jardín de las Hespérides, ahí ubica Botticelli a Venus, fíjense, en un hueco de ese bosque que casi forma como un arco de medio punto, ¿lo ven? Ahí está arriba Cupido en la clave, pero este arco pareciera que fuera como una especie, no exagero, ¿no? Una especie de ábside, como en una iglesia ubicada la figura central, que, insisto, en este caso es la diosa Venus. A la izquierda de Venus, a nuestra derecha, tres figuras, que es por donde deberíamos comenzar a leer este discurso, porque tenemos bien a nuestra derecha esta figura oscura, masculina, con la boca así como con las mandíbulas y con los pómulos inflamados, que es Céfiro, el viento fuerte, punzante que inicia la primavera y que está atrapando, está poseyendo a la ninfa Cloris. La está poseyendo en el sentido físico de la palabra. De esta posesión, de esta unión, Floris produce brotes de flores que salen de su boca, lo están viendo, y la misma Floris
Cloris, se metamorfosea ella en Flora, que está a nuestra izquierda ahora. Cloris y Flora son como dos aspectos de una misma persona, una poseída por Céfiro y la otra ya plena, llena de flores, como la estamos viendo ahí a Flora. Aclaración importante. Yo estoy siguiendo una descripción generalmente aceptada, pero esta pintura es muy compleja y hay varias otras interpretaciones, lo cual vuelve a poner el énfasis en lo especial de esta obra. Quiero decir, ya entonces había una iconografía cristiana bastante aceptada, los artistas la respetaban poco más, poco menos. En cambio acá aparecen temas que sí nos remiten a la literatura clásica, griega, romana. Y en muchos casos nos remite a la creación del propio artista. No nos cabe la menor duda, por este y otros ejemplos, que Botticelli fue un hombre muy culto, un hombre de muchas lecturas, lo cual no era frecuente entonces, ni siquiera entre los pintores, claro, y entonces sus obras tienen un montón de significados a veces que no son tan claros y tan transparentes. ¿Por qué? Porque no repite un esquema, sino que él crea los propios. En cualquier caso, acá aparece esta figura central, Flora. Es la que justifica y explica el nombre de primavera. Y para cerrar este grupo de tres, decir que, como pueden ver acá, Botticelli ha representado la vida en el sentido físico, la posesión física, la reproducción, la producción de flores, que van a pasar, digamos, por el filtro de Venus y van a transformarse en la vida, pero en la vida espiritual. Y allí Botticelli la simboliza con dos grupos. Las tres muchachas son las tres gracias, aludiendo a lo espiritual que suponen las artes, la armonía, el equilibrio. Y cerrando esta recorrida y conduciéndonos ahora hacia el cielo, está Mercurio, Hermes, lo reconocemos por esas botas, y Mercurio está con una vara tocando las nubes del cielo, está proyectando. Mercurio, Hermes, simboliza ahora la vida, pero la vida intelectual, la vida de la sabiduría que nos eleva hacia las alturas divinas. Como ven, obra bien interesante en la cual el erotismo, si lo hubiera, está bastante ausente. Ahí vemos el detalle de Mercurio con su vara agitando las nubes y las tres gracias que, como ven, están semidesnudas, están vestidas con telas transparentes, pero en una danza tan ideal, están tan en un mundo tan ausente, para el cual la idea de erotismo, de sensualidad, no parecen las dominantes. Luego, este es el amor platónico, este es el reino de Venus, lo material, lo físico, sí, iniciando el relato a nuestra derecha. Céfiro, Cloris, Flora, que finalmente Flora ya se eleva, por decir así, de esa materialidad para culminar en Mercurio ascendiendo hacia el cielo. Lo dije hace un rato, lo reitero, fíjense el carácter de tapiz que tiene esta pintura. Las figuras no proyectan sombras, están casi flotando en ese espacio. Eso es parte de la idealización, pero también del estilo propio de este pintor, Botticelli. Como digo, un artista de fines del siglo XV, pero que no deja de tener resabios de la tradición del pasado. Ya volveremos con este tema. Entonces, primera aparición de Venus, una Venus vestida, una Venus que encarna el amor platónico, el amor como fuente de vida. Sería Venus como el primer motor inmóvil, para usar el término de Aristóteles, en la que está dando vida, que se transmuta de lo meramente físico a la vida espiritual. Voy a presentarles otra pintura de Botticelli o atribuida a él. No es una pintura muy conocida. El museo veneciano que la conserva habla de que es de Botticelli y de su taller. Yo la he traído nada más para seguir reforzando
en los ejemplos que estoy trayendo, de las pocas pinturas de temática mitológica en las que la mayoría tienen a Venus como eje, seguir viendo una imagen de una Venus no erótica, no sensual. Y es muy significativa esta pintura, porque es el juicio de París. ¿Por qué digo significativa? Conocemos la historia, rápidamente digámosla. París es encargado de elegir a la más bella de 3 diosas, con lo cual, en distintas versiones de este episodio, los pintores no han podido menos que representarlas desnudas, para evidenciar la belleza física. Pero para Botticelli y para quien encargó la pintura, acá estamos en presencia de otra belleza, la espiritual. Y entonces ahí sí, vestida de blanco y a punto de recibir la famosa manzana de la discordia, de manos del pastor troyano, París, allí está Venus, nuevamente una Venus casta, una Venus que no está exhibiendo ni ella ni toda la escena alguna marca de erotismo, de sensualidad. Paso, después de ampliar esto, y ver una pintura muy delicada, muy bella, que explica que esté cercana a Botticelli, como dice la colección que la conserva. Paso ahora sí una pintura que no hay duda, fue pintada por Botticelli, es un fresco datado circa 1484. Permítame, ven que estoy insistiendo, es esta década, son estos años del 1480 los que estamos poniendo el foco nosotros. Este fresco proviene de una villa en las afueras de Florencia, la villa Lenni Tornabuoni. Cuando fue descubierto, fue desprendido de los muros, fue comprado junto con otro fresco semejante de la misma villa por el Museo del Louvre, como ven, donde esto está exhibido todavía hoy. Y el tema de este fresco es Venus y las 3 gracias ofreciendo presentes a una joven. Los 2 frescos que se rescataron tienen que ver con lo que sería la iniciación en la vida de un joven. De un lado masculino con Hermes, Mercurio, y el lado femenino, este que estamos viendo, la joven que va a devenir en mujer, en esposa. Y entonces, otra vez, las 3 gracias, fíjense, a la izquierda hay 4 figuras femeninas. 3 son las 3 gracias, que son las compañeras muy frecuentes de Venus en términos de perfección espiritual. Y la que está con esa tela rosada, esta es la muchacha que está recibiendo los presentes de Venus y las 3 gracias. Y Venus, la vemos destacada, por supuesto, es la gran protagonista de toda esta historia, está ahí, a la derecha, ahí la estamos viendo, con esa mirada un tanto perdida, muy, muy particular, ofreciéndole presentes a esta muchacha que está ahí, a punto de tomarlos. Otra vez, Venus encarnando valores que tienen que ver con el amor, pero muy lejos de el erotismo o la sensualidad que podría corresponder a lo que habitualmente vemos con Venus. Como ven, yo estoy viendo estos ejemplos y no los he elegido, digamos, forzadamente. Son los que pintó Botticelli con Venus como tema. ¿Alguien está pensando, ¿alguna vez Botticelli pintó a Venus desnuda? Sí, esperen para eso. Pero como pueden ver, ya voy por un tercer ejemplo. Uno de taller, pero la primavera y ahora este fresco muestran a la diosa Venus encarnando lo que habitualmente llamamos el amor platónico, el amor ideal y no el amor marcado por la carnalidad, por el erotismo. Me estoy deteniendo en todo esto y me apuro porque si avanzáramos algunos años, principios del 1500, y si nos moviéramos un poco más hacia el norte sería mejor, tal vez Venecia, las representaciones de Venus cambian radicalmente. Tiziano aparece
una Venus sensual, erótica, encarnando el amor físico, carnal, no el amor espiritual, aunque también puede estar, pero en primer plano es esto, ya veremos. Y como dije, a mí me parece interesante porque es un tema que es fuerte durante el 1500, donde sí la pintura mitológica tiene una presencia especialmente fuerte, y por eso, como anticipé, me voy a ocupar de ese aspecto, pero en el próximo encuentro. Por ahora, seguimos en el 480, seguimos con Botticelli, seguimos con sus pinturas mitológicas con Venus como protagonista. Y bueno, la próxima, datada por la National Gallery de Londres en torno a 1485. Y un tema muy reiterado en la pintura a partir del siglo XV y por mucho tiempo. Me refiero al tema del amor entre Venus y Marte. Hay una cantidad de relatos. Ovidio en la Metamorfosis se refiere a este episodio, que en principio, para no complicarlo porque hay distintas versiones del mito, pero fundamentalmente lo que cuenta esta pintura y otras es el momento posterior a que Venus ha tenido una relación sexual con Marte y además ha hecho un acto de infidelidad con su esposo, el pobre Vulcano, que ha sido engañado por su esposa Venus al unirse con el dios Marte. Hasta acá una mínima mención al relato que está por detrás de esta imagen y que en este momento y en algunos otros ejemplos exhibe qué cosa, que en el momento posterior a su encuentro sexual, Marte queda rendido. Marte está en esa especie de pequeña muerte del encuentro sexual, mientras, como vemos, Venus está espléndida. Este episodio y esta circunstancia es la que llevan a que este tema tenga bastante fortuna y esté simbolizando ¿qué cosa? El triunfo del amor sobre la guerra. En este caso la simbología es relativamente simple. La idea es que Venus triunfa sobre Marte. Como ven, Venus está representada por Botticelli muy derecha, muy erguida, muy despierta, al lado de un Marte que está completamente desvanecido, acompañado por unos sátiros que se burlan grandemente del tan temible y del terrible dios Marte. A ver, algo importante en esta pintura, en cómo la interpreta Botticelli y en lo que siga. ¿Qué cosa? Al representar a la pareja después de su encuentro sexual, obligadamente Botticelli, como otros contemporáneos, han de representarlos en un lecho. Están representados tendidos. Marco esto porque no digo que sea este el primer ejemplo, pero de los primeros, a partir de ahora va a ser muy frecuente que Venus se represente así, tendida, echada, en un lecho. Pero Botticelli tiene la prudencia de representarla convenientemente vestida. Es más, fíjense, el desnudo está dejado para Marte, casi como para simbolizar su desprotección o el sueño, el agotamiento, la pequeña muerte por la que está pasando el dios Marte, y al lado de esto la vigilante Venus, tan despierta, tan atenta. Pero repito, a futuro va a ser muy frecuente que Venus esté representada tendida, reclinada y en un lecho, con todo lo que esto supone de connotación erótica. Miren, me pareció interesante escaparme por un segundo a otro artista que también, florentino él, hizo algunas incursiones por la pintura de temática mitológica y que sin duda tenía un gran conocimiento y respeto por Botticelli porque era más joven que él, y me refiero a Piero di Cosimo, que por 1490 también
encargó el tema de Venus, Marte y Cupido, porque como pueden ver ahí está el pequeñito señalando a Marte. La variante interesante en esta obra de Piero de Cosimo es que Venus está desnuda. Cubre su sexo, pero está desnuda, igual que Marte, y al mismo tiempo repite el esquema compositivo de las dos figuras reclinadas. Insisto, en breve la veremos a Venus sola, reclinada y desnuda. Es casi una de las imágenes más reiteradas de las pinturas que enfocan el tema Venus. La Venus en un lecho, la Venus reclinada en una cama. Y esto, por supuesto, con toda la connotación erótica que de por sí supone. Volvemos a Botticelli y entonces, como decía, es interesante esta versión porque, como pueden ver acá, Botticelli pone todo el énfasis en la derrota de Marte. Y quisiera destacar, porque no es menor, la participación de estos cuatro geniecillos, de estos cuatro pequeños sátiros, los vemos por sus cuernitos, que se están burlando de Marte. Vean ustedes que uno incluso sopla un caracol, una tromba en los oídos de Marte como para despertarlo, y no puede despertarlo a Marte. Las miradas, como estamos viendo también, exhiben toda esta picardía con las cuales Botticelli está representando el triunfo del amor por encima de la guerra. Y como pueden ver, Venus representada con una belleza muy particular, tan noble, tan elegante, tan apartada de cualquier erotismo en la medida que su cuerpo está oculto, está cubierto. Venus sigue estando representada, vestida en las pinturas de Sandro Botticelli. El interés que yo estoy poniendo en los aspectos iconográficos, que es lo que está centrando toda esta exposición, no quiero que nos dejen de pasar los valores plásticos. Fíjense, por suerte la reproducción creo que es buena. Vean ustedes la extrema delicadeza de la línea, de cómo Botticelli, que tenía formación de orfebre, se ocupa del peinado de Venus, de ese broche, de la tela y el vestido que la cubren. Todo esto marca la característica de este artista que, por esta y otras obras, también las religiosas, está representando como pocos el clima aristocrático que vive la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Creo que Botticelli es quien mejor tradujo ese clima, insisto, tan refinado que tenía la Florencia en tiempos de este Medici. Bien, ¿qué más? Ahí lo tenemos a Marte. Marte completamente rendido y, insisto, el casi desnudo de Marte, en este caso, está representando su fragilidad, su desnudez. Marte no está exhibiendo armas. Es más, como pueden ver, su brazo está apoyado en una armadura, en un peto pareciera allí, del cual asoma muy juguetón uno de estos geniecillos que estamos viendo representados acá. Marte desarmado totalmente. Y bueno, seguimos en la década del 80 y otra vez Venus. Ahora sí Venus desnuda. La datación, Chilca, 1485. Fíjense, son dataciones que pueden tener variantes por distintas razones, porque no están firmadas y fechadas, pero todas están ubicadas en este breve lapso de tiempo. Permítame que, antes de avanzar, señale que a partir de la caída de los Medici en Florencia, Lorenzo muere en 1492 y poco después los Medici son expulsados de Florencia. Savonarola instaura una especie de dictadura teocrática a la que muchos artistas, Botticelli entre ellos, va a adherir, y uno entiende que a partir de 1490 aproximadamente, la pintura de Botticelli hasta el final de sus días vuelve a la temática religiosa casi exclusivamente. Como ven, estamos metiéndonos en un recorte de años bastante
justo, pero como ven, al mismo tiempo, con obras que son tan conocidas, tan relevantes y tan importantes. Ahora, por lo que estoy planteando, relevantes por su excepcionalidad. Y ahora sí, Venus desnuda. La obra se llama El nacimiento de Venus. En realidad, el título sería un poco más largo y complicado. Tendría que ser Venus que está siendo arrastrada del mar a la tierra, a la isla de Citerea. A ver, de acuerdo con los relatos mitológicos, Venus nace de la espuma del mar, en el mar, y luego es arrastrada, es llevada a tierra. Por eso, en este caso, no es el nacimiento, ya Venus ha nacido, sino que está siendo empujada, soplada hacia la Tierra. Ahí otra vez Céfiro aparece nuevamente. Hay gente que ya conocemos en esta composición, que es menos compleja que la primavera. El nacimiento de Venus, salvo esta, digamos, aclaración, no tiene la complejidad de la primavera, e incluso, fíjense, ni el tamaño, A veces hay una tentación de verlas, ambas pinturas, como si fueran un pendant, y no es así. La primavera es más grande que el nacimiento de Venus, como estamos viendo. Bien, Venus desnuda entonces. Y Venus desnuda entonces cumpliendo bien algún principio del Renacimiento. Porque claramente Botticelli tomó un modelo de la escultura greco-romana. Fíjense que la Venus de Botticelli cubre sus pechos y su sexo. Es la llamada Venus púdica. El motivo de la Venus púdica, pudorosa, fue inaugurado sin duda por Praxíteles en el siglo IV a.C. Miren con cuánta tranquilidad lo planteo. Pero todos los historiadores del arte griego insisten en que esta escultura que están viendo acá, no, la original que lamentablemente se perdió. Hay numerosas copias, como sostienen también los eruditos, ninguna alcanza lo que uno podría imaginar de Praxíteles. Esta es una copia romana conocida como Venus Colonna, ¿lo están viendo? Está guardada en los museos vaticanos. Insisto, todas las copias de la Afrodita de Cnidos o la Venus Afrodita púdica son poco praxitélicas, no tienen el nivel que uno conoce de otras obras, también otras copias de Praxíteles, mucho más elegantes y refinadas. Pero en principio, esta es aceptada por muchos como la mejor copia, a pesar de todo esto. Expliquemos, Afrodita de Cnidos se la conoce porque esta Afrodita que hizo Praxíteles, no esta, la original, seguramente en bronce, era una estatua de la diosa Afrodita o Venus, Afrodita en griego, Venus en latín, que ningún estado griego quiso aceptar y terminó en la isla de Cnidos. ¿Y por qué ningún estado griego la aceptó? Porque estaba desnuda. Miren, yo no creo que Botticelli conociera esta historia, pero significativamente la cuestión del desnudo o no de la figura femenina era un tema fuerte, dramático en la Grecia de la antigüedad. Si repasamos la escultura griega, período arcaico, el período clásico del siglo V a.C., verán que únicamente están desnudas las figuras masculinas. El desnudo femenino estaba prohibido, era un tema tabú que a Praxíteles, que en tantas cosas fue innovador, se animó a transgredir. Y Praxíteles hizo la primera estatua de una diosa o de una figura femenina, diosa o no, desnuda. Claro, el atrevimiento fue cubierto con la idea de lo púdico, con esta Afrodita o Venus que cubre, en el caso de la Venus Colonna, su sexo. Otras variantes en la copia de la obra de Praxíteles también la muestran como Botticelli con sus manos cubriendo sus pechos. Botticelli decir entonces que
que indudablemente, cuando Botticelli decide representar a Afrodita en su nacimiento, y como ha nacido o está recién nacida y llega a la tierra, el desnudo parecía necesario, y estéticamente el desnudo era greco-romano, y esto también era el fundamento estético de Botticelli, elige este modelo, es muy claro, La Venus de Botticelli es praxitélica. No solo por lo púdica, sino también vean algo que en la copia romana no está muy respetada, pero que en otras obras de Praxíteles es notable, esa ondulación del cuerpo. El cuerpo casi con una forma de S. Vean la cabeza, el torso, las piernas. Esa ondulación del cuerpo de la Venus de Botticelli es lo que suele llamarse la curva praxitélica en el lenguaje de la arqueología griega. Y justamente acá otra vez, pareciera como que el tema de el desnudo es un tema que tiene todo este riesgo y puede explicar por qué Venus está saliendo del mar, ¿sí? Pero inmediatamente una figura femenina acude a vestirla, a cubrirla. Volveremos con esto. Aquí entonces Afrodita. Y muchos plantean el desnudo de Botticelli, de esta Venus, sin duda que difícilmente fuera entendido o contemplado con un sentido erótico, sexual. Todo esto marca un grado de espiritualidad. Es la verdad desnuda, como habitualmente decimos. Es esa falta de adornos más allá de ese pelo tan elegante y tan decorado que le ha colocado Botticelli, pero es marcar la pureza de la desnudez, no marcada todavía por una impronta de carácter sensual, erótico, carnal. Y entonces, en el centro, Venus. A un lado, alguien ya conocido por nosotros, Céfiro. Céfiro que la está soplando, la está conduciendo con su aliento hacia su tierra, la famosa isla de Citerea, que podría ser, algunos sospechan que podría ser una manera antigua, arcaica, de denominar la isla de Chipre. En cualquier caso, allí está, acompañado por una figura femenina. Algunos piensan podría ser la Cloris que vimos en la primavera. Otros piensan en la encarnación de la brisa, del aura. En este caso, ambos están llegando de la izquierda hacia la derecha, con esta diagonal y un poco empujando a la diosa y cubriéndola con una lluvia de flores. Es un detalle particularmente bello, refinado, elegante en este conjunto. Creo que puede verse en la reproducción, ¿no? Pueden ver que las alas de estos personajes tienen aplicaciones o pintura dorada. Recién dije de cómo Botticelli presta atención a lo decorativo, le da un énfasis muy particular a este aspecto y, entre otras cosas, justamente va a pintar y a destacar partes de las figuras con el dorado que le da una impronta como de orfebrería. Y como lo anticipamos, al otro lado, a nuestra derecha, esta muchacha. Hay también alguna polémica respecto de su identificación, pero es muy probable que se trate de Flora, la flora de la primavera. Flora era una de las horas, no en el sentido de tiempo, sino de lo que sería la corte de la diosa Venus. Una de ellas era Flora, que apareció en la primavera y ahora está apareciendo acá. Fíjense que por su tocado, por la prenda que la cubre, tiene bastante parentesco con la flora de la primavera y ella está corriendo, asiste a su diosa para vestirla. Otra vez, esta particular vivencia o representación de la figura desnuda o vestida en realidad. La imagen de Flora, otra vez por suerte podemos ampliarla y es realmente una de las figuras más delicadas. Otra vez la línea
otra vez la línea tan refinada de Botticelli. Vean ustedes, en sus pinturas no hay una preocupación excesiva por la perspectiva o por el claroscuro. Domina ante todo esto, una imagen donde la línea está dominando todo. Voy a cerrar con esta imagen, y ya que me refería a esto, fíjense, aprovecho para decirlo, excede el eje de lo que estoy desarrollando, pero vuelvo en el tema de la perspectiva. Ese mar del que proviene Venus está representado con una perspectiva bastante mínima. No hay una voluntad de representar un espacio profundo con mucho énfasis, y el claroscuro está presente, pero tan suavemente. Vean el cuerpo de Venus, claro que hay claroscuro, pero es un claroscuro que nos está traduciendo y representando un volumen marcadamente suave, delicado, elegante, que es lo que está representado justamente acá. Con este ejemplo cierro esta charla y permítanme que insista, vean las fechas, me parece interesante y insisto para que esto quede claro. Ni antes ni después vamos a encontrar una cantidad tan apretada de obras de temática mitológica que además en su gran mayoría, miren, yo me he excluido de este grupo la Palas y el Centauro porque allí no está Venus, a pesar de que el tema también es el triunfo femenino sobre la bestialidad masculina, Palas, Centauro. Salvo esa, todas las demás pinturas que hizo este artista, que giran en torno al mundo mitológico, tienen a Venus como protagonista, algo nada menor y muy significativo en su obra y en el momento en que está trabajando acá en la Florencia de la década de 1480. Muchísimas gracias, nos reencontraremos en breve. Muchísimas gracias, nos reencontraremos en breve.